ver un poco en la introducción a lo que es los triángulos, ¿ya? Así que presten mucha atención, comencemos. Pero antes de entrar a lo que es los triángulos, vamos a resolver unos ejercicios más sobre rectas paralelas, ¿ya? Entonces tenemos aquí, a ver, unos problemas que he seleccionado. Problema número 10. ¿Ya? Ahí tenemos el problema número 10. Me piden hallar el valor de B. Veamos entonces. Igualito, ¿no? Estas dos líneas, esta flecha que ustedes ven aquí, estas son paralelas, ¿no? O sea que aquí yo prolongo o termino de dibujar la línea, veo la otra también, fíjate. Entonces me da a entender, según la gráfica, que estas dos líneas son paralelas. Por algo hay dos flechas, ¿no? Estas dos son paralelas. ¿No? Le pongo el símbolo que son paralelas. Si las dos líneas son paralelas y yo las he prolongado, entonces yo puedo poner aquí un ángulo. Ah, pero este ángulo yo lo puedo hallar, no hay necesidad de ponerle incógnita. Tú sabes que todo es 180, acá tienes 150, entonces esto es 30. Ahora, fíjate aquí, mira, el ángulo del medio, es un teorema que tú conoces, miren, el ángulo del medio es 100. Tienes 30, entonces 30 más este angulito que va aquí, el del medio, y el del medio sería 100, ¿no? Fíjate, mira, el medio es 100. Aquí hay 30. Entonces, por lógica, la suma de 30 con este ángulo me debe dar del medio que es 100. Profesor, entonces esa de aquí es 70, pues no, porque si sumas 70 con 30 te da 100. Y como todo esto es 180, ¿no? Entonces aquí tienes, todo esto es 180, entonces la letra D sería, ¿cuánto sería? Bueno, si ya tienes 70, sería 100. Listo, muy bien. A ver, veamos este de aquí, veamos. Por ejemplo, el problema 15. Tengo, como L1 con L2 son paralelos, entonces aquí tengo 90. Como son paralelos, entonces por lógica aquí también va 90, ¿no? Porque es paralelo, las dos rectas son paralelas por alternos internos, o simplemente desde el momento que forma una línea vertical 90, siempre va a haber 90, 90 aquí. Todos van a ser 90 porque la línea es vertical. Más L1 y L2 que son paralelos, se cumple esto de aquí. En esta figura es un triángulo. Y aquí 30 grados que tiene su opuesto por el vértice. Opuesto por el vértice sería 30, porque son iguales. Aquí también opuestos por el vértice sería X. Y como esto también es un triángulo, fíjate aquí lo que te estoy sombreando ahorita, 30, estoy sombreando 90 y estoy sombreando X. Entonces la suma de los tres es 180, porque un triángulo es 180. Sumamos 90 más 30, 120. ¿Cuánto me falta para completar 180? Si tengo 120, me faltaría 60. Entonces X sería 60, ¿no? Bien, por ejemplo aquí aplicamos el teorema donde dice, ¿no? Yo tengo dos rectas aquí, uno, tengo la otra, y empiezo pues, ¿no? 1, 2, 3, y varias, ¿no? De repente, ¿no? Aquí, ángulo alfa, aquí puede haber beta, aquí puede haber teta, aquí W o omega, y aquí un ángulo fino. ¿Qué me dice el teorema? Que la suma de todos estos ángulos, todos, sería 180. Eso me dice mi teorema de rectas paralelas. Veamos el primero aquí. Tengo X más, y el segundo 2X más, fíjate el tercero 3X. Esta gráfica es parecida a la que está aquí, es la que te estoy dibujando, es parecido, ¿no? Es igual, casi idéntica. Entonces tienes X, 2X, 3X, y el último ángulo es 90. Más 90, ¿cuánto sería? 180. Resolvemos la ecuación. A ver, sumamos las X. X más 2X más 3X sería 6X. Y el 90 pasa restando, me da 90. 180 menos 90. X sería igual a 15, ¿no? Listo.
Vayamos con otro. A ver, me piden hallar phi. Como m con n son paralelos, fíjate, phi por alternos internos va aquí, 2 phi, ¿no? Aquí le pongo 2 phi. Bueno, el símbolo lo pueden ustedes como gusten. Yo lo escribo así. Vamos a ver entonces, como ya sé que es por alternos internos aquí es 2 phi, pues yo lo escribo aquí. Pueden escribirlo así o como está aquí, ¿no? Listo. Entonces, como este es 2 phi, en este angulito que va aquí, ¿cuánto sería? Recuerda, todo es 180. Todo es 180. Como ya tienes 2 phi, este sería 180 menos 2 phi. Igual acá, pues, ¿no? Profesor, tengo 5 phi, entonces aquí sería 180 menos 5 phi. Y listo, y tienes 3 ángulos. Y esta figura que está aquí, vamos a poner, esta figura que está aquí, esta es un triángulo, ¿no? Esto es un triángulo. O si no, te lo voy a encerrar para que veas. Esto de aquí es un triángulo. ¿Y cómo es la suma de sus ángulos internos? 180. Tengo 180 menos 5 phi. Mi primer ángulo, 180 menos 5 phi. Más phi. Más 180 menos 2 phi. 180 menos 2. Y esto es igual a 180, porque ha sumado los 3 ángulos del triángulo, y la suma es 180. Sumamos los números, 380 más 180 me da 360, sumé este 180 con este 180. Ahora sumamos los phi, vamos a ver. Pero puedo ir haciendo esto, fíjate. Mi 180, este 180 yo lo puedo traer al primer miembro, pero cambia de signo, ¿no? Con signo negativo. Mientras que el 5 phi lo paso al otro lado como 5 phi positivo. Ya está. Me queda ahora este phi de aquí me queda, pasa al otro lado como negativo. Y por último me queda este menos 2 phi que pasa al otro lado como positivo. Bien, aquí restamos esto, sería 180, la resta es 180. 5 phi menos phi, 4 phi. 4 phi más 2 phi, 6 phi. El 6 divide y me da que phi es igual a 30. Como me piden hallar phi, esa sería la respuesta. Este ejercicio me piden hallar teta. Vamos a ver. Este ejercicio, pues, estamos seleccionando lo más complicado, ¿no? Bien, veamos entonces. Como L1 con L2 son paralelos, según el dato, fíjate. Entonces, este 100, que está aquí, el 100, va a ir aquí. Tú ya sabes por qué, por alternos internos. Tienes que tener una buena observación, por alternos internos, ¿no? Ahí está, mira, alternos internos, 100. ¿Lo ves? 100, va aquí, listo. Borramos la línea y haces lo mismo con el 30. A ver, por alternos internos, este 30 va a ir aquí, aquí. Te lo voy a sombrear porque no vaya a ser que no te pases, lo hagas un ángulo más grande. Entonces, ese 30 va aquí, en donde yo he graficado. ¿Por qué? Por alternos internos, porque L1 con L2 son paralelas. Listo, profesor. Hasta ahí estoy entendiendo. Profesor, todo esto es 180. Mira, todo esto es 180. ¿Sí o no? Sí, todo esto es 180. Ya está. Como todo esto es 180, vas a hacer esto. Ya tienes 100, ya tienes 60. ¿Cuánto te falta para completar tus 180? 20, pues, te falta 20. Ahora solamente mira esta figura. Aquí no le hemos puesto el 30, vamos a ponerle el 30. Ahí está. Ahora, quiero que te fijes en esta figura y me vas a decir qué figura es. Un cuadrado, círculo, trapecio. Es un triángulo. ¿Cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? 180. Sumas 20 más 30, 50, ¿no? ¿Cuánto te falta para completar 180? Si ya tienes 50 sería 130, valdría teta entonces.
Si θ vale 130, sumo más 30, 160 más 20, 180. El número 26 también aplica lo mismo, pero en el teorema que habíamos hecho, donde dice, ¿no? Θ más θ más θ, pero el ángulo tiene que ser este. Este es el ángulo que tú tienes que sumar, ¿ya? Este ángulo que estoy pintando con 4θ forman 180, mira, este es 180, esto es 180. Entonces, como ya tienes 4θ, aquí sería 180 menos 4θ. Y aquí también haces lo mismo, ¿no? Este ángulo es el que tú tienes que sumar, no el otro. Entonces, este angulito que va aquí sería 180 menos 5θ. Y ahí sumas todo, ¿no? Sumando sería, pues, ¿no? θ más θ más θ sería 3θ. Le sumo el otro ángulo. No se suma 4θ, ten cuidado, se suma el otro, que es 180 menos 4θ. Listo. Más le sumo el otro, que es 180. Creo que aquí no me va a faltar espacio. A ver, le pongo aquí. Mejor le pongo adelante, que es lo mismo, ¿ya? 180 menos 5θ. Ahí está. Le pongo el más. Y la suma de todos estos ángulos es, ¿cuánto es? 180. Listo. Sumas este 180 con esto, ¿cuánto te da? Te da 360. Y si este 180 pasa al otro lado, viene restando. Si tú ya tienes 360 y le restas este 180, la respuesta sería 180. Y te queda 5θ al otro lado positivo. Este 5θ, este angulito de aquí, pasa con positivo. El 3θ pasa con negativo. Y por último, el 4θ pasa con positivo. Listo. 180 aquí. Sumamos, ¿no? 5θ más 4θ. Tú lo puedes sumar en desorden, no pasa nada. 9θ. 9θ menos 3θ. 6θ. Entonces, θ sería 30. ¿No? Ahí está. Entonces hay que tener cuidado dónde debe ir el ángulo que yo debo. Bien. Vamos ahora con lo que es la teoría de los triángulos. Algo rápido, pues vamos adelantándonos para en la siguiente solamente hacer ejercicios de triángulos. Veamos entonces. Triángulos 1. ¿No? Bien, aquí tenemos, fíjense. Este es mi triángulo, una gráfica cualquiera, ahí está. ¿Cuáles son los ángulos internos? Los ángulos internos son los que están adentro, o sea, que este alfa, beta y el teta. Esos son los ángulos internos. ¿Y cuáles son los externos? Los externos son los que están afuera, fuera del triángulo. ¿Quiénes están afuera? El X, el Y y el Z. Son ángulos que están fuera, son ángulos exteriores. Tienes un lado mide A, el otro lado mide C y el otro lado mide B. Entonces, vamos a identificar sus elementos. Por ejemplo, aquí ya tenemos el triángulo. ¿Cómo denotamos este triángulo? Si es un triángulo ABC, yo lo denoto. Yo no voy a poner A, B, C. No, tienes que poner aquí el dibujito de triángulo. Aquí dice triángulo ABC. Tú lo tienes que denotar de esa manera. ¿Ves? Ahí está, mira, triángulo ABC. Ahí se lee como triángulo, aquí, triángulo ABC, ¿no? Bien. Ahora, los lados, mira, ahí tienes los lados. ¿Cuáles son los lados? Los lados son, en este caso son A, B y C. Pero los lados, pues, como tienen sus vértices, los vértices son las esquinas. ¿Cuántos vértices tiene el triángulo? Tiene vértice A, tiene vértice B y tiene vértice C. A, B y C. Mi primer lado, que es este C, sería AB. Mi primer lado sería AB. Ahí está, ¿no? Y desde la misma manera denoto el otro lado, BC, y este de acá AC. Ahí están los lados, mira, AB, BC y AC.
Como les dije, los ángulos internos son los que están adentro, alfa, beta y teta. ¿Ves? Fíjate quién está adentro, alfa, beta y teta. Y los que están afuera son ángulos externos, que sería el X, el Y y el Z. Ahí está, X, Y, Z. Están afuera del triángulo. Y en un triángulo puedes hallar el perímetro, ¿no? El perímetro es la suma de sus tres lados. En este caso sería A más B más C. La suma de sus lados. Ahí lo tienen, ¿no? Muy bien. Entonces, prácticamente eso sería lo que yo podría hablar aquí en esta parte. Todos los elementos de un triángulo, ¿no? Triángulo, ángulos internos, ángulos externos. Vamos con el otro. Tenemos pues tres tipos de triángulos, ¿no? El curvilíneo, es un triángulo curvilíneo porque tiene una curva, son formados por medio de curvas. Por ejemplo, a ver, podríamos nosotros hacer nuestro propio triángulo curvilíneo, una curva aquí y hago otra curva aquí, ¿no? Es una especie de una luna, ¿no? Ustedes han dibujado una luna, son triángulos curvilíneos. El que nosotros vamos a estudiar es el triángulo rectilíneo. ¿Por qué le vamos a llamar triángulo rectilíneo? Porque es un triángulo formado por tres líneas rectas. Una línea recta, derechitas, ¿no? Entonces, aquí arriba no están las líneas rectas, son líneas curvas. Por eso es curvilíneo. Bien, pero tenemos un último que es un mitilíneo. El triángulo mitilíneo es la combinación de líneas rectas con líneas curvas. El curvilíneo todas son curvas, mientras que el mitilíneo es una combinación. Por ejemplo, nosotros podríamos hacer aquí 1, 2 y aquí le hago la curva. Es un triángulo mitilíneo. ¿Ves? Dos líneas derechas y una curva. ¿Cuáles son las propiedades básicas? Vamos a ver en el primero, como ya les hablé en lo que es rectas paralelas, los ángulos internos de un triángulo, fíjate aquí, ¿cuánto suman? 180. Eso es lo que suma. No te olvides de eso entonces. Vamos con la otra propiedad. Aquí tenemos los ángulos exteriores. ¿Cuáles son los ángulos exteriores? Tengo X, tengo Z y tengo Y, porque están afuera del triángulo. Y aquí está. ¿Cuánto es la suma de los exteriores? 360. Ese es el teorema de las propiedades básicas, ¿no? Bien, miren, aquí tenemos un ejemplo, fíjense. Esto que está aquí es un triángulo, ¿no? Entonces yo me doy cuenta a simple vista de frente, esto es un triángulo, lo que te estoy sombreando. Profesor, entonces eso también es un triángulo. Claro, esto también es un triángulo, ahí está. ¿Cuánto suman los ángulos exteriores? Porque estos están afuera, mira, esto está afuera y esto está afuera del triángulo. ¿Cuánto suma? 360. A ver, sumamos. 150 más 140, 290. 290 más 70, 360. Cumple, profe, aquí. Mira al otro lado. Aquí tienes tres ángulos exteriores, pero hay uno que es una incógnita. Eso vamos a hallar nosotros. Como los tres suman 360 y tiene 100 y 140, ¿hasta ahí cuánto va? 240. Profesor, hasta aquí tengo 240. Dime, ¿cuánto te falta para completar 160? 360, perdón, te falta 120. Entonces tu X es 120. De esa manera tú puedes resolver ejercicios donde el ángulo es exterior. Miren, aquí tenemos otro teorema clásico en el cual ustedes van a ver muchos ejercicios como estos. Tienes el triángulo y tienes un ángulo aquí. Vamos a poner aquí con rojo. Ahí y aquí. Y tienes el ángulo afuera. Este se llama cálculo del ángulo exterior o teorema del ángulo exterior. La suma de estos dos ángulos me dice que siempre es el de afuera. ¿Ya? Ahí está, mira, X es igual a alfa más teta, o sea, la suma de los dos. ¿No? Muy bien, entonces esta alfa con este teta me da el de afuera. Vamos a poner un triángulo distinto, porque a veces el alumno o los estudiantes muchos se confunden. ¿Qué pasa si tengo alfa aquí y tengo teta aquí? Es igual, mire, es un triángulo,
la suma de los dos, el de afuera. Ahí está, mira, es. Profesor, pero ¿y qué? O sea, no importa si es al volteado, o sea, la figura puede cambiar de posición, pero se sigue aplicando el mismo teorema. Te pueden poner también de cabeza, así, ¿no? Un alfa aquí y un teta aquí. Alfa más teta, el de afuera. Ejemplos. Ya vimos lo que es la teoría, vimos lo que es simple, lo simple nada más. Vamos a reforzar esa teoría simple en estos pequeños ejemplos. ¿Ya? Veamos con el primero, me piden hallar X. Aquí vas a aplicar tu teorema del ángulo exterior. ¿Cuál es tu teorema del ángulo exterior? Me decía que estos dos, la suma era el de afuera. ¿No? Alfa más teta me daba el de afuera. Esta X me da el de afuera, ¿no? Bien, ¿cuánto valdría X entonces? Me da la suma de los dos, que sería 20 más 30, 50. Y marco mi clave, 50. Vamos con la otra. Me piden hallar X. Profesor, pero ¿cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? 180. Profesor, ¿y los externos? Los externos es 360. Pero usted nos dijo de los internos y de los externos, pero no nos dijo cuando los ángulos son combinados. Por ejemplo, tengo dos externos y tengo un interno. Usted no me dijo nada. ¿Cómo hago en este caso? No te preocupes, solamente analiza bien la figura. Mira aquí. Este 80 tiene su ángulo opuesto por el vértice, entonces son iguales. Ahora tienes tres ángulos externos. Mira, este 80 se convirtió en externo. Esta X también. Y este 120 también. ¿Cuánto suman los externos? 360. Entonces suma 120 más 80, 200. ¿Cuánto te falta para 360? 200. Si ya tienes 200, te faltaría 160. Y listo, se acabó tu ejercicio. Me piden hallar X. Haces lo mismo, ¿no? Aplicas tu ángulo externo opuesto, los tres son externos, sumas 136 más 140 sería 276. ¿Cuánto nos falta para completar 360? Entonces sería X, nosotros pues restamos, ¿no? O simplemente calculo, ¿cuánto me falta para 360? Me faltaría 90, bueno, a ver, perdón, aquí. Sería 86, ¿no? 86. Listo. Bien, con esto acabamos con el problema número 9. Es un problema clásico. Ahí se viene en los concursos, en los exámenes, este ejercicio que está aquí. Vamos a ver entonces. Primero, yo quiero que tú te fijes en este triángulo que te voy a sombrear, ¿no? Este que está aquí. Hay un triángulo que tú te tienes que fijar, este que está aquí. Te lo estoy llenando de puntos, porque solo quiero que te centres en este triángulo. Nada más. No te centres en nada más. Olvídate de los demás. Solamente céntrate en este triángulo. Listo. Este triángulo vas a aplicar el teorema del ángulo exterior. Profesor, ¿me puede volver a repetir cuál es ese teorema donde este es alfa, esto es beta, y el de afuera es la suma de los dos? Aquí también, mira, fíjate. ¿Quién está afuera? Aquí afuera es alfa más beta, es el que está afuera. En este triángulo que te sombría, ¿quién está afuera? Alfa. ¿Y este alfa qué va a ser igual? Va a ser igual a esta X con este teta. Listo, has aplicado tu teorema del ángulo exterior. ¿Qué, profesor? ¿Eso es todo? No, todavía falta. Pero es una parte nada más. Vamos con el otro ahora. La otra parte sería esta de aquí. Veamos entonces. Ahora quiero que te centres en este triángulo, porque acá hay otro triángulo más que tú. Yo quiero que tú te centres aquí. Hay otro triángulo. ¿Ves? Digamos un triángulo un poco más grande, ¿no? Un poco más completo.
En este triángulo también vas a aplicar tu teorema del ángulo exterior. ¿Quién viene a ser tu primer ángulo? Este de acá. Todo. ¿Cuánto sería? 2θ. Ahí está. 2θ más ¿cuánto? Tu segundo ángulo, ¿cuál sería? Este, pues, ¿no? 2θ más 40. 2θ más 40. ¿A qué es igual la suma de estos dos? Al ángulo que está afuera. Ahora, ¿quién está afuera? Todo esto, pues, ¿no? Todo esto está afuera. ¿Cuánto sería que está afuera? 2 alfa. Vamos a ponerle el mismo color para no... Entonces el de afuera sería 2 alfa. A ver, de nuevo, fíjense. Tengo 40 más 2θ me da al de afuera, que es 2 alfa. Y esa es la ecuación que yo puse aquí. ¿Ya? Ahora, vamos a resolver esta ecuación primero partiendo de este de aquí. ¿Cuánto vale alfa? Alfa vale x más θ. Y lo vas a reemplazar en esta segunda ecuación. Ahí tú lo vas a reemplazar. ¿En dónde? Aquí en el primer miembro tienes 2, ponemos 2, y en vez de escribir alfa, vas a escribir cuál es el equivalente de alfa. Alfa vale x más θ, entre paréntesis, x más θ. Cierro paréntesis, pongo 2θ y le sumo el 40. Listo. Multiplicamos el 2 a todo lo que está dentro del paréntesis y tengo 2x más 2θ es igual a ¿cuánto? A 2θ más 40. Borro y borro porque son iguales y me queda que 2x es igual a 40. Si 2x es igual a 40, entonces x es igual a 20. Como la pregunta es hallar x, sería mi respuesta. Muy bien, eso sería solamente unos ejemplos de aplicación de triángulos, ¿ya? Entonces, para la próxima vamos a resolver ejercicios de triángulo un poco más complejos, ¿ya? Entonces, nos vemos hasta la próxima.